aviso. Y no es muy complejo el texto, no sé si lo pudieron leer antes, tal vez tampoco algo que no hayamos leído, pero bueno, es un aporte dentro de este libro, hay que sumaron un par más. Vuelvo, que se llama así: Solidaridad entre generaciones, aportes animalistas y ambientalistas para su estudio. Lo encuentran así, no sé si se puede ver. Creo que no está la opción de comprar digital, es una editorial de Argentina y el compilador es Gonzalo Pérez Peichic. Nosotros leímos un texto de él, ¿se acuerdan? El de las ciudades urbanas interespecies. Bueno, él es de ética animal también y profesor de Derecho en la UBA, en la cátedra de Ética Animal y Derecho Animal. Y también tiene, bueno, otros aportes políticos, ambientalistas, diversos, y siempre está eh, generando material o trabajando en congresos, simposios. Es una persona bastante interesante y yo lo conozco personalmente a Gonzalo, una persona muy amable y muy predispuesta siempre a brindar información, respuestas. Si quieren, síganlo, pregúntenle, que es una persona muy accesible y se nota mucho en sus escritos. Entonces, este compilado, bueno, hay diferentes títulos megas interesantes y la idea es eso, ¿no? El primer capítulo del de él es específicamente explicando por qué hay animales que sienten y hay algunos muy pocos que no sienten o no se sabe a ciencia cierta bien. Bueno, su capítulo es dedicado a eso, a explicar completamente eso. Es el más largo y después los demás tienen diferentes tópicos mega interesantes, como bueno, el de Florencia, el de hoy. Dicho esto, ya se está grabando. Cuando quieran comenzamos. Bueno, ¿se me escucha bien? Primero, pregunto. Yo te escucho perfecto, no sé, los demás levantan el puñito, sí, dale entonces. Ok. Solidaridad intra y intergeneracional, revisiones desde un enfoque ecofeminista y antiespecista por Florencia Murier. Introducción. Los derechos de tercera generación, como el derecho a la paz, el ambiente sano y el desarrollo, se caracterizan por fundarse en la solidaridad. De hecho, dentro del régimen ambiental se habla de solidaridad intra y intergeneracional, principios que abogan por una clase de responsabilidad en el cuidado del entorno que va más allá de las fronteras geopolíticas de cada generación en particular. Ello sobre la base de entender que los bienes ambientales no admiten divisiones estatales ni límites temporales y que los futuros habitantes del planeta, voy a hacerlo más grande, del planeta lo harán en las condiciones legadas por los anteriores. Sin embargo, el fin último de estos principios es el desarrollo humano y nuestra continuidad en la Tierra. Eso significa que la solidaridad encuentra sus límites en nuestra especie. No obstante, existen perspectivas ecológicas críticas del orden patriarcal y antropocéntrico, conocidas como ecofeminismos, que visibilizan cómo estas estructuras aumentan los riesgos ambientales de determinadas poblaciones, por ejemplo, la de los animales no humanos. Por eso es razonable preguntarse, ¿es arbitrario limitar la aplicación de los mencionados principios al grupo biológico Homo sapiens? ¿Es posible reinterpretarlos y expandirlos hacia individuos de otras especies? ¿De acuerdo con qué criterios? Aquellos son algunos de los interrogantes que intentaré responder a lo largo del trabajo. En lo que atañe a su estructura, primero desarrollaré algunas nociones sobre la solidaridad intra e intergeneracional, sus bases morales y la vinculación que mantiene con el principio de no discriminación. Luego traeré a consideración las ideas centrales de ciertas perspectivas ecofeministas y las cuestiones que le plantean a la solidaridad entre generaciones. Veremos, particularmente,
la corriente antiespecista, dado que incluye en su análisis a los demás animales, con el objetivo de evidenciar la mayor exposición que sufren a los riesgos ambientales. Finalmente, reflexionaré sobre la posibilidad de concebir una forma de solidaridad que trascienda las fronteras de la especie humana. Bueno, la solidaridad en materia ambiental. Generalmente se afirma que el derecho ambiental ha venido a incomodar el paradigma jurídico tradicional, pues colisiona con aquellos comportamientos sociales históricamente arraigados que, según Antonio Benjamín, 2001, pueden clasificarse en actuaciones inmediatistas, actuar a largo plazo, a corto plazo, individualistas, auxiliar únicamente a familiares y amigos cercanos, y degradadoras, verse en antagonismo con la naturaleza. En contraste, los bienes ambientales son comunes y las luchas naturales son independientes. Los sistemas naturales son independientes. Es que, perdón, es la letra es muy pequeña para mí. Por lo que las modificaciones negativas que la actividad humana introduce en ellos se pueden extender más allá de la frontera individual, estatal, incluso temporal, de una generación. Frente a este escenario, interrumpen los postulados de los principios de solidaridad intra e intergeneracional, que buscan revertir esta situación, pues es la última instancia, la continuidad de nuestra vida en el planeta, pues en última instancia, la continuidad de nuestra vida en el planeta depende enteramente de las condiciones ambientales que la posibilitan. Bases morales. El antropocentrismo consiste en una visión de mundo propia de la modernidad que otorga valor y dignidad al ser humano y lo ubica en el centro de las cosas. Anzoátegui. Paradigma que en el ámbito moral le asigna la centralidad a la satisfacción de nuestros intereses. Pérez. No es llamativo entonces que la relación que mantenemos con el entorno responda a dicha mirada antropocéntrica. Sobre el punto, Lidia Garrido Cordovera expresa: el hombre occidental tiene una relación de dominio con respecto al medio en que se desenvuelve. Así, se ubica por encima del resto de los seres vivos, que, al considerarlos inferiores, los transforma en objetos de apropiación y dominación. En consecuencia, se idolatra su autonomía respecto del ambiente y la superación de los límites biológicos, al confiar en que gracias a la ciencia es capaz de superar cualquier restricción. La fe en la superioridad humana y la búsqueda de expansión sin frenos tiene un claro impacto en la crisis ecológica actual, al punto de ser más factible la potencial explotación del espacio exterior que una limitación efectiva sobre la sobreexplotación de los recursos terrestres. El hombre occidental, descrito por Garrido Cordovera, ilustra al sujeto del antropocentrismo que, de acuerdo con González Pérez Pejic y Pablo Suárez, fue construido a imagen y semejanza a los individuos que concentraban mayor poder político, económico y social, a fin de legitimar el status quo jerárquico, androcéntrico, racista, colonialista y finalmente especista. Algo que se evidencia según los autores en los derechos morales fundamentales, donde identifican una variante supremacista que construyó la dignidad de los individuos que cuentan a partir de la inferioridad de otros seres a los que pisoteó, degradó y utilizó, como lo hizo con mujeres, habitantes originarios de América, esclavos, homosexuales, personas con diversidades físicas y cognitivas y con los demás animales. Hans Jonas advierte que en el pensamiento tradicional todas las teorías éticas son antropocéntricas. Antiguamente, el dominio de la tecnología por parte de nuestra especie afectaba mínimamente al universo material y no existía la posibilidad de un daño permanente a la integridad del conjunto del orden natural. En consecuencia, la actuación sobre el entorno no generaba una preocupación ética.
por lo que ésta quedaba reducida al trato indirecto entre los seres humanos. A su vez, la moralidad se limitaba al entorno inmediato de la acción, tanto en sentido espacial como temporal. El universo moral se compone de los contemporáneos y su horizonte de futuro y su horizonte de futuro está limitado a la previsible duración de la vida. Sin embargo, el conocimiento obtenido en los últimos tiempos ha permitido un mayor control sobre nuestro entorno, sin ser muchas veces conscientes de los efectos negativos sobre éste. Por ejemplo, desde la revolución industrial, las actividades humanas se han ido degradando, destruyendo y de forma creciente los bosques, praderas, humedales y otros ecosistemas importantes, lo que amenaza el propio bienestar humano. Fondo Mundial para la Naturaleza. En ese sentido, Micaela Sorgetti sostiene que ya no es posible producir conocimientos y tener en cuenta la crisis socioambiental una vez que el ser humano comprende cómo la destrucción de las dinámicas propias del planeta vinculadas a la vida lo expone ante su propia vulnerabilidad biológica ecosistémica. Así, con el avance de la intervención técnica sobre el entorno, se evidencia la gran fragilidad de las condiciones ambientales que posibilitan nuestra vida, y el ambiente pasa a ser objeto de preocupación, aunque no sea debido al propio bienestar del ser humano. Benjamin sostiene que el plano de los fundamentos que buscan justificar moralmente la protección del ambiente, la estrategia de las generaciones futuras está a medio camino entre el antropocentrismo radical y el biocentrismo, que ve a la naturaleza como una entidad más compleja que un simple instrumento de placer, bienestar o utilidad económica para los humanos. La solidaridad intergeneracional supondría entonces una mera extensión temporal de la moral antropocéntrica y se preocupa también por las futuras generaciones y las condiciones planetarias que les legaremos. Es decir, si bien se ampliarán los límites temporales, esto continúa siendo una moral antropocéntrica, pues la solidaridad intergeneracional no puede negar una vinculación fundamentalmente antropocéntrica en la medida en que orienta la protección ambiental del ambiente en función de las necesidades e intereses del ser humano, solo que del ser humano futuro. El resultado es propio. Si bien el concepto de solidaridad suele utilizarse para hacer referencia a una adhesión o apoyo a un interés ajeno, la creencia que sustenta el principio de solidaridad intergeneracional es que todas las generaciones son miembros de una sociedad atemporal cuyo fin último es la supervivencia de la especie humana. En ese sentido, la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras expresamente dispone en su artículo 3 que las generaciones futuras deben esforzarse por asegurar el mantenimiento y la perpetuación de la humanidad, respetando debidamente la dignidad de la persona humana. UNESCO. Por lo que ser solidarios con las generaciones venideras y responsabilizarnos por la situación planetaria que les dejaremos se basarían en el interés común de continuar con nuestra especie. Al seguir esta idea, Néstor Cafferata se pregunta si el derecho ambiental no es sino un derecho de supervivencia, de sobrevivencia de la especie humana, la humanidad del mundo sobre el planeta. Solidaridad intrageneracional. La solidaridad intrageneracional puede definirse como la cohesión social que existe entre los miembros vivos de una misma generación. Dentro del marco jurídico argentino se trata de un principio del derecho ambiental, contenido en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. En adelante, el eje A, vinculado con la responsabilidad que tenemos hacia el entorno, así como principio orienta el accionar del Estado nacional y de los estados provinciales con la responsabilidad primaria de prevenir y mitigar el daño ambiental transfronterizo y minimizar los riesgos sobre los recursos interjurisdiccionales.
Agrega Cafereta que la solidaridad intergeneracional se compone a su vez de los principios de información, cooperación internacional, igualdad entre los estados y principio de patrimonio universal, el cual reconoce el carácter internacional del ambiente. También aquella clase de solidaridad figura en el principio 7 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, al establecer que todos los estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar y proteger y restablecer la salud y la integridad de los ecosistemas. Aunque al haber contribuido en distinta medida a su degradación, estos tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas. De esta forma se reconocen diferentes grados de responsabilidad en virtud de los niveles de desarrollo, recursos económicos, consumo e impacto ambiental de cada país. Para comprender mejor esta diferenciación, los estudios decoloniales denuncian cómo el orden mundial actual continúa reproduciendo las lógicas de dominación colonial a través de empresas multinacionales y el desigual mercado de recursos entre países centrales y periféricos. Según explica Machado Araoz, las economías extractivistas garantizan la transferencia masiva de riquezas naturales hacia las potencias que constituyen el centro del sistema, al acumular y concentrar los medios de poder y consumo a costa de la sobreexplotación de los recursos naturales de las periferias. Por otra parte, Buenaventura de Sousa Santos advierte que ante la enorme desigualdad entre países del norte y sur, el modelo de consumo de los primeros solo podría ser igualado por los segundos, bajo pena de que los recursos naturales y los equilibrios ecológicos sufran desgastes fatales para la supervivencia de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Asimismo, señala que, frente a futuros desgastes ambientales, las medidas de protección y/o contención adecuadas incluirán costos que solo algunos países podrán asumir. Sobre esta cuestión, Santos sostiene que, de todos los problemas que enfrenta el sistema mundial, la degradación ambiental es tal vez el más intrínsecamente transnacional y, por lo tanto, aun aquel que, de acuerdo con la manera en que se enfrente, puede redundar tanto en un conflicto global entre el norte y el sur, como puede ser plataforma para un ejercicio de la solidaridad transnacional e intergeneracional. Es importante indicar, al considerar la interdependencia de los sistemas naturales, que el principio de solidaridad no depende estrictamente de reflexiones morales, pues si no se logra un desarrollo sostenible para los países más relegados, que albergan los grandes sumideros de gases invernaderos, las más importantes reservas de biodiversidad, todo el planeta se resentirá, sin olvidar que este modelo de desarrollo solo puede ser realmente implementado en algunos países que a través de nuestra efectiva solidaridad intrageneracional a través entre todos los estados. Solidaridad intergeneracional. Surge en el campo jurídico y político como un concepto que responde a la toma de conciencia de la vulnerabilidad que exhiben las generaciones futuras frente a las acciones del presente. Esta situación desventajosa se debe principalmente a la imposibilidad absoluta de participación política de los individuos que aún no existen. De manera que la defensa de sus intereses depende exclusivamente de la preocupación que tengan por ellos las generaciones presentes. Si rastreamos los orígenes de este principio en el ámbito intergeneracional, es posible mencionar el preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cuando expresa el deseo de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Unos años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo primero el derecho a la libertad e igualdad para todos los seres humanos, que, dotados con esta razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ONU 1945. A seguir esta lógica se podría afirmar que, a través de la solidaridad intergeneracional, se extendería este trato fraternal hacia las generaciones venideras.
En esa misma inteligencia se ha dicho que esta solidaridad apunta no solo a nuestro presente, sino también a lo que vendrá, y nos remite a la gran deuda que tenemos con los ideales de Revolución Francesa, con cumplir el ideal de la fraternité. Pese al tiempo transcurrido, la idea de responsabilidad hacia generaciones futuras aún supone un desafío para las teorías morales, legales y políticamente convencionales, quienes deben dar una respuesta adecuada a los problemas que surgen al intentar delimitar el tipo de obligaciones que tendríamos hacia aquellas. En materia ambiental, la solidaridad intergeneracional fue admitida en la declaración adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972, más conocida como Conferencia de Estocolmo. En su primer principio se impuso la obligación de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones actuales y venideras, 1972. La idea quedó reflejada con el lema de esta conferencia, una sola tierra, que simboliza la interdependencia entre todas las áreas geográficas del mundo y todos los diferentes elementos que integran al ambiente, al fin de reconocer que su preservación asegura la calidad de vida y el bienestar para todos los habitantes del planeta, presentes y futuros. Pérez Bustamante, 2007. De ese momento, numerosos instrumentos internacionales han proclamado responsabilidades hacia generaciones futuras. Zavala, 2009. Aquel sentimiento de responsabilidad respecto de individuos futuros funda el principio de solidaridad intergeneracional, que puede ser definido a grandes rasgos como la cohesión social entre generaciones, si bien se puede utilizar para hacer referencia a las relaciones entre individuos y generaciones vivas, como padres e hijos, en el contexto de desarrollo sostenible. Se incluyen también a las venideras. Dentro del derecho ambiental, este principio se vincula con el reconocimiento de responsabilidad ambiental con respecto a las generaciones futuras. En consecuencia, la tutela del ambiente es doblemente solidaria, pues, pues es colectiva, debido a que opera en beneficio de todos y supraindividual al incorporar a las generaciones futuras. Así, la solidaridad se consolida como un principio que, según algunas autoras, supone el desafío de obtener un consenso ideológico sobre su importancia para dar respuesta a la deuda histórica de equidad y solidaridad y estar a la altura de los desafíos ambientales venideros. A escala constitucional, el principio de solidaridad intergeneracional fue incorporado con la reforma de 1994. En ella se sumaron los derechos de tercera generación. Tal como adelanté en la introducción, se caracteriza por fundarse en la solidaridad. Por ejemplo, el derecho a la paz, al ambiente y el desarrollo. Cafereta, 2004. Específicamente el artículo 41 de la Constitución Nacional, en adelante CN, consagra el derecho de un ambiente sano y dispone que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Se reconoce así al desarrollo sustentable y sostenible como un nuevo paradigma en el cual el progreso económico debe estar en equilibrio con el plano ecológico y social. Desde esta perspectiva internacional se admite la necesidad de auspiciar el avance económico de los países menos desarrollados, aprovechando los progresos tecnológicos de los más industrializados, siempre y cuando no se traspasen determinados umbrales de calidad ambiental. La solidaridad intergeneracional a su vez se halla íntimamente relacionada con otros dos principios que son la equidad y justicia intergeneracionales. Agnus 2003. El primero refiere a que la distribución del patrimonio natural y los derechos sobre su uso debe ser equitativa entre las generaciones, mientras que el segundo alude no solo a la dimensión distributiva, sino también de procedimiento, restauración y retribución. La solidaridad puede ser entendida entonces como la conformación del lazo social previo y necesario para reconocer deberes de equidad y justicia hacia los otros. En otras palabras, la solidaridad intergeneracional es un presupuesto necesario para la existencia de los principios de equidad y justicia hacia las generaciones futuras.
Por tal motivo, en el marco de este trabajo, preferiré utilizar el término, aunque inevitablemente también se hará referencia a los otros dos. En cuanto a la equidad intergeneracional, la LGA se define del siguiente modo: los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Por su parte, Edith Weiss, 1992, compara este principio con la idea de fideicomiso planetario, por el cual la generación presente deberá asumir obligaciones para con la conservación de la calidad y diversidad del ambiente, que será legado a las generaciones futuras. La autora propone 3 principios sobre los que se asienta la equidad intergeneracional. 1. Conservación de las opciones. 2. Conservación de la calidad. Y 3. Conservación del acceso. El primero requiere de cada generación conserve la diversidad existente de recursos naturales y culturales para no restringir las opciones de las generaciones futuras al momento de resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. El segundo dispone que cada generación mantenga la calidad del planeta a fin de ser transmitido en una condición no peor a la que fue recibido. El tercero supone que cada generación debe garantizar a sus miembros el derecho de acceso equitativo al legado dejado por las generaciones pasadas y debe conservar este acceso para las generaciones futuras. En resumidas cuentas, la equidad intergeneracional trataría de garantizar una base razonable de bienes ambientales, para que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propios valores y preferencias. Sin embargo, con respecto al último principio de conservación del acceso, se busca garantizar tanto la equidad entre generaciones, así como dentro de una misma generación. En este sentido, los miembros de la generación actual deben evitar degradar el patrimonio disponible para el futuro y al mismo tiempo deben asistir a quienes en el presente carecen de un efectivo acceso a estos. Por otra parte, también se pueden encontrar diferencias entre la justicia intra y intergeneracional. La justicia intrageneracional analiza las diversas circunstancias y condiciones de vida de determinados individuos en un momento dado, como la justicia social y de género, mientras que la justicia intergeneracional compara individuos promedio, por lo que la única disposición posible es desde un punto de vista espacial, que puede ser global, continental, nacional y o regional. Ahí sigue Evelyn. Okay. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Generaciones futuras y principio de no discriminación. El principio de solidaridad dentro del régimen ambiental, como ya se explicó, posee una dimensión intrageneracional y otra intergeneracional. La primera, la intrageneracional, comprende los derechos y deberes de compensación de los sacrificios que se deriven de la protección ambiental para grupos o personas concretas. La segunda, que es la intergeneracional, refiere a los derechos y deberes de salvaguarda de la capacidad de las generaciones futuras a obtener los medios suficientes para la satisfacción de sus necesidades. En esta misma idea, Weiss sostiene que las generaciones futuras tienen derechos generacionales, que no son poseídas por individuos particulares, sino que se conciben en el contexto temporal de una generación, lo que significa que se tratarían de derechos colectivos cuyo titular sería cada generación de individuos. Se aclara que la cuestión sobre el carácter de sujeto de derecho de las generaciones futuras excede el marco conceptual de este trabajo, cuyo objetivo es indagar si es posible extender la solidaridad intra- e intergeneracional más allá de la especie humana. Sobre aquella cuestión, véase en esta obra el trabajo de Gonzalo Pérez, Pecsic, titulada Animales, plantas, naturaleza y generaciones futuras,
quiénes son capaces de tener derechos. De lo anterior se desprende que las necesidades e intereses de las generaciones futuras se definen a partir de la noción de un individuo promedio y ven a cada generación como un grupo homogéneo. Sin embargo, esta idea de un individuo aparentemente neutral no hace más que reflejar los intereses de quienes manejan los discursos dominantes e invisibiliza y perpetúa en el tiempo las desigualdades estructurales. Al respecto, se ha afirmado que la concepción clásica de las generaciones futuras como un grupo homogéneo cuyos miembros comparten las mismas necesidades y preferencias deben ser reemplazada por la consideración de sujetos encarnados en un tejido de relaciones personales, materiales y ecológicas. Y ello no puede ser posible sin atender a las diversas cuestiones intrageneracionales que definen estas relaciones en el presente y que probablemente lo sigan haciendo en el futuro. Para aclarar esta última cuestión, subrayo que la solidaridad intergeneracional sostiene que los miembros vivos de una comunidad se benefician de los sacrificios y las inversiones que hicieron las generaciones anteriores. Por lo tanto, debemos tener en cuenta las consecuencias positivas o negativas de nuestras acciones sobre las generaciones futuras. En tal sentido, se puede afirmar que preocuparnos por lo que legaremos a las próximas generaciones también importa erradicar las desigualdades del presente, que de no remediarse continuarán reproduciéndose hacia el futuro. A modo de ejemplo sobre el principio de equidad, la erradicación de la pobreza no es solo una cuestión de equidad intrageneracional, sino también de equidad intergeneracional, dado la fuerte tendencia o la transmisión de la pobreza de padres a hijos. Esto evidencia el importante rol que juega el principio de no discriminación, expresamente reconocido en la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, que en su artículo 11 enuncia, entre comillas, las generaciones actuales deben abstenerse de realizar actividades y de tomar medidas que puedan ocasionar o perpetuar cualquier forma de discriminación para las generaciones futuras. Cierra comillas, por UNESCO, año 1997. De acuerdo con Sarowatari Zavala, al ser la discriminación una de las principales causas de supresión de derechos, se pide a las generaciones actuales que se abstengan de ocasionar o perpetuar cualquier forma de discriminación para el futuro. Al seguir a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre paréntesis CEPAL, esa región es responsable de menos del 10% de las emisiones de CO2 mundiales y al mismo tiempo es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los estratos de ingresos más bajos, que a su vez cuentan con mayor representación de mujeres, son los que contribuyen en menor medida a generar esas emisiones, pero al mismo tiempo cuentan con menos recursos para adaptarse a los efectos del cambio climático y son mucho más vulnerables a sus efectos. Nota al pie. La Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global define en su artículo 3 la vulnerabilidad de la siguiente forma: sensibilidad o susceptibilidad del medio físico, de los sistemas naturales y de los diversos grupos sociales a sufrir modificaciones negativas que puedan producirse por los efectos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los... No llego a leer ahí. No llego a leer, perdón. Está citado por República
Argentina, año 2019. Esto también significa un mayor riesgo ambiental para las generaciones futuras de los países periféricos, quienes deberán enfrentar la degradación ecosistémica de sus territorios, es decir, la destrucción, degradación y pérdida de capacidad productiva de los ecosistemas locales. Es posible ver en este ejemplo que las categorías del género, el estatus social y la nacionalidad influyen en la exposición a riesgos ambientales, especialmente los derivados del cambio climático. El caso de América Latina y el Caribe es solo un ejemplo entre otros, donde la falta de solidaridad intrageneracional concentra los costos ambientales en los sectores más precarizados y los impone casi exclusivamente a estas poblaciones. Sobre la faz intergeneracional, se podría afirmar que existe una doble vulneración de sus generaciones futuras. Una temporal, por cuanto se encuentran imposibilitadas de defender sus intereses en el presente, y otra socioambiental, por cuanto se encontrarán en una posición más desventajosa frente a los futuros riesgos ambientales. Puede definirse al riesgo ambiental como una mayor probabilidad de que ocurra un fenómeno natural o humano que afecte directo o indirectamente al ambiente. En definitiva, la crisis ecológica, el incremento de las desigualdades entre las personas y los riesgos que se proyectan hacia las generaciones venideras constituyen los principales efectos negativos de los cambios antropogénicos en el ambiente. Por lo tanto, a la hora de pensar en la solidaridad intergeneracional, cobra importancia analizar las relaciones que configuran el mundo actual y que concentran los riesgos ambientales sobre determinadas poblaciones actuales y venideras. Tercer punto. Cuestiones que le plantean los ecofeminismos a la solidaridad intra- e intergeneracional. Desde mediados de la década de 1970, algunas corrientes de pensamientos conocidos como ecofeminismos buscaron visibilizar la intersección entre la dominación heteropatriarcal sobre las mujeres y otros seres vivos o entes naturales al explorar las sinergias entre feminismo y ecologismo. Hay una nota al pie. Me referiré de aquí en adelante con dicho término a las mujeres cisgénero. El feminismo se ha definido como el compromiso intelectual y el movimiento político que busca la justicia para las mujeres y otros colectivos oprimidos en función del género junto con el fin del sexismo en todas sus formas. Según Diana Mafia, el feminismo implica la aceptación de tres principios. El primero, descriptivo, el cual consiste en que estadísticamente las mujeres en todas las sociedades están en una situación peor que los varones. En segundo, prescriptivo, que lo anterior no es justo. Y tercero, práctico, que es comprometerse a hacer lo que esté al alcance de uno para impedir y evitar que eso siga siendo así. A su vez, hay posturas feministas en todo tipo de disciplinas, como la ética. Las teorías éticas feministas tienen por finalidad comprender, criticar y corregir. La visión binaria del género. El privilegio históricamente asignado a la masculinidad y las formas en que la concepción del género mantiene órdenes sociales opresivas o prácticas dañinas, especialmente hacia niñas y mujeres históricamente subordinadas por motivos de género. Por otro lado, la ecología es una rama de la biología que estudia a los seres vivos, su medio y las relaciones que se establecen entre ellos. Pero en lo que importa este trabajo, aquella palabra se utiliza para referirse a la reflexión filosófica sobre las relaciones del ser humano con el ambiente,
como a las propuestas políticas y jurídicas orientadas a replantear esas relaciones, como a las propuestas políticas y jurídicas orientadas a replantear esas relaciones. Entonces podría decirse que los ecofeminismos, en principio, nos invitan a reflexionar sobre los vínculos que mantenemos con el entorno natural desde una mirada crítica al orden social imperante, que jerarquiza y subordina debido al género y otras categorías. Sobre este último tema, Alicia Puleo afirma que aquellas perspectivas permiten abordar la cuestión ambiental desde las categorías de mujeres, género, androcentrismo, patriarcado, sexismo, cuidado, etc., para comprender los problemas específicos de las mujeres en relación con el entorno natural y corregir los sesgos androcéntricos de la teoría ecológica, al proponer nuevas soluciones para alcanzar la sostenibilidad. Por ejemplo, el feminismo ilustrado, que expone Puleo, plantea la necesidad de una mirada crítica sobre las ideas de progreso, desarrollo, vida buena y justicia, a partir de un contexto feminista, pero sin renegar de los beneficios tecnológicos que se han alcanzado. Según la autora, una postura ecofeminista, lejos de ser tecnofóbica o tecnolatra, deberá exigir el cumplimiento del principio de precaución. En este sentido, los daños colaterales y la posible irreversibilidad de los cambios hacen que debamos examinar las innovaciones a la luz de los derechos fundamentales y tener en cuenta el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Hay dos notas al pie que las voy a leer. El feminismo ilustrado se fundamenta en las siguientes características. La primera es de ser un pensamiento crítico. La segunda, de reivindicar la igualdad y la autonomía de las mujeres. La tercera, de aceptar con prudencia los beneficios de la ciencia y la técnica. La cuarta, fomentar la universalización de los valores de la ética del cuidado hacia los humanos y la naturaleza. La quinta, de asumir el diálogo intercultural. La sexta, de afirmar la unidad y continuidad de la naturaleza desde el conocimiento evolucionista y el sentimiento de compasión. La nota 13 sería sobre el principio. La Ley General Ambiental establece: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Tapia González, según la autora, una postura ecofeminista, lejos de ser tecnofóbica o tecnolatra, deberá exigir el cumplimiento del principio de precaución. En este sentido, los daños colaterales y la posible irreversibilidad de los cambios hacen que debamos examinar las innovaciones a la luz de los derechos fundamentales y tener en cuenta el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Tapia González explica que el término ecofeminista fue acuñado por Francois de Aubene en 1974 para visibilizar la relación entre la subordinación del colectivo femenino y la explotación de la naturaleza. Pero lejos de ser una corriente meramente teórica, se trata de, entre comillas, un movimiento social diverso que parte de la certeza de que la opresión sobre las mujeres y sobre la naturaleza
están conectadas en un esquema binario de dominación. Para seguir esta idea, Ángela Velasco Sesma explica que las filósofas ecofeministas han demostrado que desde el punto de vista conceptual, la dominación de las mujeres y la naturaleza se encuentran insertas en un mismo marco conceptual opresivo, caracterizado por poseer un conjunto de dualismos valorativos que estructuran en el pensamiento occidental, un pensamiento jerárquico valorativo y una lógica de la dominación. Así, el pensamiento occidental se basa en dualismos o pares de opuestos, entre ellos masculino-femenino, humano-animal, cultura-naturaleza, razón-emoción, público-privado, uno-otro, etc. Observa Mafia que esos pares de opuestos son exhaustivos, agotan el universo del discurso, y excluyente, los que pertenecen a un polo del par no pueden formar parte del otro. Además, las dicotomías están sexualizadas y jerarquizadas, por lo que el primer lado del par, asociado a lo masculino, se considerará superior al segundo, equiparado a lo femenino. Rita Segato, al referirse al género, identifica estas estructuras modernas como relaciones binarias, ya que, a diferencia de la dualidad, esas categorías no se complementan, sino que un término suplementa al otro y se vuelve universal, o sea, de representatividad general, y el segundo se vuelve simplemente, entre comillas, resto. En palabras de Sesmo, esta es la lógica de la dominación que vincula conceptualmente las diferentes opresiones, dado que la estructura argumental utiliza para justificar la dominación de cualquier grupo oprimido es siempre la misma. Primero, estructuramos el pensamiento de acuerdo a pares opuestos. Después, establecemos una jerarquía entre cada uno de ellos. Y finalmente, empleamos la lógica de la dominación para justificar que se domine a aquello que se considera inferior. Este mecanismo ha sido empleado para legitimar los sistemas sexista, racista, heterosexista, clasista, capacitista o de cualquier otro tipo. El ecofeminismo muestra que también ha sido empleado para explotar a la naturaleza considerada inferior a la cultura. Es decir, no existe un vínculo esencial entre mujeres y naturaleza, ya que se trata de construcciones de género y no de conductas naturales, tal como sostienen las perspectivas ecofeministas de corte constructivista. En este sentido, se puede afirmar que la identificación de la mujer con la naturaleza es un elemento importante del sistema sexo-género, aunque no exista realmente un vínculo esencial entre ellas. Hecha aquella aclaración, los ecofeminismos trabajan temas centrales para el sostenimiento de la vida, pero que son invisibilizados por el modelo de pensamiento de las sociedades occidentales acuñado en la modernidad. En primer lugar, el reconocer que somos seres radicalmente ecodependientes. El resaltado es propio. Pone el acento en el entorno y cómo obtenemos de éste lo que necesitamos para sobrevivir, como el alimento, el agua, el refugio, la energía, minerales. En segundo lugar, las perspectivas ecofeministas trabajan en el concepto de interdependencia para evidenciar cómo nuestra supervivencia también requiere de la interacción con otros, algo muchas veces invisibilizado y rechazado en las sociedades occidentales que no llego a leer, que enaltecen la autonomía como un valor central. Por su parte, en concordancia, los investigadores de las ciencias de la naturaleza han constatado que la biosfera es un sistema interdependiente, en el que la dinámica inerte se complementa con la aportada por los sistemas animados que dan origen a sistemas naturales interrelacionados, como pueden ser los que suponen el ciclo del agua global. Como sostiene Svampa,
El pensamiento ecofeminista cuestiona el patriarcado en todas sus dimensiones y busca valorizar el cuidado sobre la base de un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, con la conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y que, en un marco de crisis civilizatoria, la interdependencia es cada vez más leída en términos de ecodependencia, pues extiende la idea de cuidado, de reciprocidad, de sostenibilidad hacia otros seres vivos y hacia la naturaleza. Para iluminar la reflexión precedente, conviene traer a colación las teorías feministas del cuidado que buscan reivindicar el valor político del, entre comillas, cuidar, y que Berenice Fischer y Joan Tronto han definido como una actividad genérica que comprende todo aquello que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo. Ese mundo que abarca nuestros cuerpos, a nosotros mismos y nuestro medio ambiente. Todos ellos elementos que buscamos religar en una compleja red como sostén de la vida. Su vinculación con los feminismos surge del hecho de que el trabajo asociado a las tareas reproductivas a lo largo de casi toda la historia ha sido atribuido a las mujeres y demás poblaciones marginalizadas, consideradas otras por motivos de raza, religión o lenguaje, o también por su rol mismo de proveedoras de cuidado. Por lo que lejos de ser un atributo exclusivamente de las mujeres, el cuidado consiste en otro modo de relación que debe ser compartido y adaptado por cualquier ser humano. Párrafo aparte merecen las miradas ecofeministas periféricas, también conocidas como ecofeminismos del sur. Vandana Shiva denuncia que el problema de las violencias hacia las mujeres en los países más vulnerables se encuentra íntimamente relacionado con los modelos de desarrollo patriarcales e insostenibles y denominó a este fenómeno, entre comillas, mal desarrollo. Sobre esto asegura que la subvaloración del trabajo de las mujeres y del trabajo en las economías de subsistencia del sur es la consecuencia natural de un límite de producción creado por el patriarcado capitalista. Sobre la relación entre patriarcado y capitalismo, Carrero Alspitarle, Anzoátegui y Domínguez indican que tanto en la dominación heteropatriarcal como en la dominación geopolítica es el sujeto dominante quien establece las jerarquías que legitiman su dominio. En otras palabras, es quien decide qué vidas son merecedoras de cuidado y qué vidas precarizadas. Las autoras sostienen que, en definitiva, todas esas violencias forman parte de una misma trama cuyo eje es un sistema de dominación articulado como patriarcado y reproducido hoy por el sistema capitalista. Señala Shiva que ello se debe a que el modelo económico determinado por el patriarcado capitalista se basa en la conversión de prácticamente todo en mercancía, mujeres incluidas. Por otra parte, desde el norte global, Dana Haraway señala que el patriarcado capitalista blanco consiste en un orden de poder indisociable de la explotación de aquellos individuos considerados desechables o mercantilizables. Maristela Svampa y Enrique Viale destacan el importante rol que han tenido las mujeres en la defensa de los territorios latinoamericanos frente al avance del capitalismo neoextractivista. En el caso de Argentina enumeran, primero, el rol de las madres del barrio de Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba, pioneras en denunciar los impactos del glifosato sobre la salud, que condujo al primer juicio penal sobre este tema. Segundo, la lucha contra la megaminería ilustrada por la persistencia de las mujeres de la Asamblea de Chilecito y Famatina, en La Rioja, maestras, amas de casa, comerciantes, y de las asambleas de las provincias de Mendoza y Chubut.
La resistencia de mujeres mapuches contra el fracking en Neuquén. Cristina Lincopán, ya fallecida. O en las luchas contra el terricidio. Estas vías sistemáticamente precarizadas presentan una mayor exposición a los riesgos ambientales y es vulnerado su derecho a gozar de un entorno sano y equilibrado. Sobre el punto, observa Puleo que el ecofeminismo ha llamado la atención sobre los efectos negativos que el desarrollo destructor del medio natural ha tenido sobre numerosas mujeres rurales del sur. También ha señalado los distintos efectos nocivos de la sociedad química en consumidoras y productoras según su clase social y otras condiciones tales como la raza. Al extrapolar estas cuestiones a las generaciones futuras, se advierte que pensarlas en términos universales invisibiliza la mayor fragilidad de las poblaciones venideras del sur frente a los riesgos ambientales que hoy les estamos creando. Ecofeminismos. Déjame que siga yo, que termine, Evelyn, así no te lees todo vos. Dale. Bueno, el punto 4 es ecofeminismos antiespecistas. Se pregunta, ¿es posible una solidaridad interespecies? Otros animales, aparte del humano, dependen de sus hábitats y ecosistemas para subsistir y por eso también se encuentran amenazadas frente a la intervención antrópica del entorno. A su vez, la explotación animal aparece fuertemente vinculada con el menoscabado ambiental. Por ejemplo, la industria cárnica es en gran medida responsable del deterioro de los suelos, el aire, el agua, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática. Navarro y Andreatta, 2019. La evidencia científica demuestra que el presente y futuro de los demás animales frente al deterioro ambiental es crítico. Los ejemplos van desde la destrucción de sus hábitats por el avance de la frontera urbana y agroganadera hasta la extinción de especies enteras a causas del cambio climático. FMN 2020. Ellos se ven altamente afectadas por la degradación ambiental, lo cual es principalmente de origen humano. Como prueba, Anzoátegui 2020 advierte que ya no es posible producir conocimiento sin tener en cuenta el contexto de crisis socioambiental que amenaza las dinámicas propias del planeta que sostienen la vida, lo que se evidencia en el desarrollo de nuevos términos y nociones como geocidio, biocidio, defaunación y sexta extinción masiva de especies, que llama epistemología del riesgo antrópico, al hacer una analogía con el mito bíblico del diluvio universal. Yuval Noah Harari sostiene que los únicos sobrevivientes del diluvio humano serán las propias humanas y los animales de granja que sirven como galiotes en el arca de Noé, 2019. Las citas al pie las dejamos y después las leemos en otro momento particular. Así, no solo el empeoramiento ambiental es el conflicto más intrínsecamente transnacional, como asevera Santos, sino que se trata también de un conflicto interespecies. Ello es debido a que, además de los seres humanos, hoy otros individuos que se ven afectados por el daño ambiental, que sin duda disminuye tanto su calidad de vida como sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, como la solidaridad intra e intergeneracional solamente es pensada en relación con los humanos, parecería que poco se puede hacer por aquellos seres. Es que estos principios se hallan limitados por la base moral antropocéntrica que los sustenta, por lo que si vamos camino a una verdadera solidaridad entre generaciones, debemos revisar dicha base a fin de cuestionar que su frontera de aplicación se coloque en la especie humana.
4.1. Especismo y antiespecismo. Imaginémonos que en el futuro encontráramos otro planeta habitable y decidiéramos mudarnos allí. ¿Podríamos destruirlo todo en la Tierra sabiendo que ya no peligra lo que supervivencia de nuestra especie? ¿Veis? Quizás respondería que aun cuando supiéramos que somos la última generación de humanos viviendo en el planeta, sería muy dudoso que tuviésemos el derecho a destruirla, dado que la comunidad humana es al final solo una parte de un sistema natural mucho más grande que podemos usar para nuestro beneficio, pero que además debemos transmitir a los otros. 1992, la traducción y el resultado son propios. Si somos parte de un sistema natural que compartimos con otros, responsabilizarnos de nuestras acciones solamente en función de las futuras generaciones humanas reflejaría una posición antropocéntrica. En otras palabras, implicaría considerar como único hecho relevante para sobrevivir y seguir en la Tierra el formar parte del grupo biológico Homo sapiens. Una postura así termina discriminando a aquellos individuos que no pertenecen a nuestra especie, lo que da lugar a lo que se conoce como especismo. Perspexi, Peseta, Horta, Reagan, Singer. Quienes son discriminados por no integrar a la especie humana reciben un trato desventajoso. De este modo, pueden ser desplazados de sus propios hábitats por el avance de la frontera urbano-agrícola, traficadas debido a su piel o carne, exterminados por afectar intereses humanos, cazados como deporte, sometidos por la industria con fines de alimentación, experimentación, entretenimiento, etc. Por ello, en términos constitucionales, junto con la caza, la religión, el sexo, la nacionalidad y la condición social, la especie es y debe ser considerada también una categoría sospechosa. Suárez, 2017. Como expuse, la vulnerabilidad biológico-ecosistémico de nuestra generación y futuras es ampliamente superada por las de individuos de otras especies. Ahora bien, si somos los principales responsables de tal circunstancia, deberíamos admitir que tenemos algún tipo de obligación con ellos, pero ¿cuál es el criterio que debemos seguir a la hora de determinar qué tipo de seres merecen ser tenidos en cuenta? Desde una perspectiva antiespecista, nos deberíamos preocupar por quienes pueden ser afectadas de alguna forma, tanto positiva como negativamente. Estas son los seres sintientes, aquellos que poseen experiencias subjetivas como de mínimo placer y dolor. Perspexi, Peseta, Horta, Singer. Sobre el punto existe suficiente evidencia para afirmar que la gran mayoría de los animales, todos los vertebrados y algunos invertebrados, poseen los sustratos neurológicos necesarios para poder hablar de sintiencia. Por eso, Marta Tafala sostiene que un animal no es meramente un cuerpo, sino que ahí adentro hay un yo que experimenta su vida de una forma subjetiva, un yo que articula las sensaciones de dolor y placer, que se relaciona con el mundo mediante capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas. De ahí que solo el animal individual es posible de tener algún valor moral. Wolf, 2014. Adelanto que adoptar una postura antiespecista no significa relegar al resto de los seres vivos y los ecosistemas, sino que implica asumir que la conservación del entorno representa un presupuesto esencial para la vida y bienestar de los seres sintientes, individualmente considerados. González, 2020. 4.2. Ecofeminismos antiespecistas. Las perspectivas ecofeministas antiespecistas se centran en la vinculación de las distintas formas de explotación y opresión sufridos por las mujeres y la naturaleza. Pero agrega también a los animales no humanos como individuos.
Nahuel, te dejé de escuchar. A ver ahora, Ahora sí. retomo. Pero agrega también a los animales no humanos como individuos. Valles Marrugán. Así, estas corrientes incluyen en su análisis de opresión basada en la especie y se pregunta por cuestiones como el carácter patriarcal de la violencia ejercida sobre los demás animales. Un buen ejemplo es el trabajo de Carol Adams, 2010, que investiga las conexiones existentes entre la violencia simbólica hacia las mujeres y los animales en la cultura occidental. Traza, por consiguiente, un paralelo entre el ciclo de objetificación, fragmentación y consumo propio de la violencia sexista y la violencia especista, que identifica como una estructura de referentes superpuestos, pero ausentes. Con ello concluye que la forma en la que las políticas de género están estructuradas dentro de nuestro mundo está relacionado con cómo vemos a los animales, especialmente a aquellos que son consumidos. 2010, la traducción y el resultado son propios. Junto con Lori Gruen, Adams señala que las perspectivas ecofeministas buscarán revertir lo que percibían como un problema de la teoría feminista, el activismo animalista y el ecologismo, que es la falta de atención a la intersección de las estructuras de poder que refuerzan la otredad de mujeres y animales y contribuyen a la destrucción del entorno natural. Esta misma inteligencia, Greta Garr, sostiene que el proceso de reconocimiento de los diversos sujetas objetivas de apreciación, mujeres, personas de color, trabajadores, queers, animales no humanos, naturaleza, el tercer mundo o el sur, los sistemas de opresión, sexismo, racismo, clasismo, heterosexismo, especismo, antropocentrismo o naturismo, colonialismo, y la forma en que estos sistemas están interconectados es un proceso que describe la historia y el desarrollo de la mayoría de los feminismos y ecofeminismos. 2022, la traducción es propia. A mayor abundamiento, los ecofeminismos antiespecistas, de manera similar a lo que hemos visto al tratar los ecofeminismos en general, ponen de manifiesto que la dominación patriarcal y las especistas se encuentran vinculadas por la lógica de la dominación que opera en un mismo marco conceptual basado en una serie de dicotomías humano-animal, hombre-mujer, cultura-naturaleza, y que en última instancia se puede reducir a la uno o a la otro. Esto último se conoce como la categoría de lo otro, fundamental del pensamiento humano, donde cada colectivo se define como el uno frente al otro, es decir, que el primero es lo esencial y lo segundo la alteridad. Velasco, SESMA 2017. La subordinación y consecuente discriminación de aquellos individuos no identificados con lo humano parte del binarismo humano-animal, donde se puede ver como la primera categoría se considera universal y superior, y todo aquello que no se identifica con lo humano es desechado a la categoría animal, considerado lo otro. Esta última dicotomía carece de correlato biológico, pues no opera solamente sobre los demás animales, sino también sobre aquellos seres humanos que son y han sido animalizados. De manera que es posible encontrar relaciones entre las violencias ejercidas contra mujeres, animales y otros colectivos que al ser identificados con la categoría de lo otro, son relegados e inferiorizados. Creencia ilustrada por SESMA al afirmar que las mujeres son, si no animales, más cercanos a la animalidad y en consecuencia inferiores a los hombres.
Así, cobra vital importancia recurrir a los aportes de las perspectivas ecofeministas, dado que abogan por la construcción de alternativas a los dualismos jerárquicos que legitiman la dominación antropocéntrica y androcéntrica. Vallès Maruán, 2019. Por ejemplo, las teorías feministas del cuidado, antes vistas que para Josephine Donovan pueden ser aplicadas a nuestra relación con los demás animales, al traer al centro de la discusión su propio punto de vista y entender al cuidado como un prestar atención a la comunicación ética que los seres humanos recibimos de ellas a través del diálogo interespecies. Este diálogo se posibilita conociendo sus propios lenguajes y formas de comunicación que expresan sus deseos e intenciones. Sostiene Donovan que para eso es imperativo reconocer que los animales son sujetos con quienes los humanos pueden comunicarse. 2017 la traducción es propia, lo que implica un giro valioso frente a la visión predominante de los animales como entes autómatas que carecen de voz propia, pues no se trata de si los animales tienen lenguaje, sino más bien que los seres humanos todavía no han aprendido esos lenguajes o prestado suficiente atención para poder descifrarlos. 2017, traducción propia. Incluso Puleo, desde el feminismo ilustrado, afirma que la posibilidad de un mayor poder de nuestra especie sobre el entorno natural no nos hace dueños del planeta ni del resto de sus habitantes. Por el contrario, una lectura ecofeminista nos exige mayor responsabilidad frente al cuidado de estas, al entender que solo somos una parte del tejido de la vida. En este sentido, la potencia destructiva de nuestra especie nos obliga a extender sin dilaciones el horizonte ético-político. Para ello, la autora propone dejar atrás el antropocentrismo extremo, fuerte, y avanzar hacia un antropocentrismo moderado, débil, que tome en consideración a los pacientes morales no humanos y atienda a las condiciones de los sistemas que sustentan su vida sin los nuestros. 2008. En síntesis, las perspectivas ecofeministas invitan a repensar nuestro vínculo con lo no humano, desde un paradigma relacional y post-dualista, que nos recuerda que dependemos de nuestro entorno y del cuidado de los otros para sobrevivir, que cuestiona la noción de autonomía, base de la concepción moderna del mundo y de la ciencia. Swampa y Viale, 2020. En este sentido, pensar la solidaridad intra e intergeneracional solamente entre los seres humanos es producto de una visión supremacista antropocéntrica y especista, que nos contempla la ecodependencia y la interdependencia existente entre los diferentes seres vivientes que cohabitan el planeta. En consecuencia, desde una lectura ecofeminista y antiespecista, debemos reconocernos como animales ecodependientes de la biosfera, hogar común de todas las especies que la habitan. Tafala, 2019. Y si los seres humanos dependemos del entorno y del cuidado de los otros para sobrevivir, ¿por qué no extender el principio de solidaridad a los demás animales presentes y futuros que habiten la Tierra? Si sostenemos desde una postura antiespecista que las vidas humanas no son más valiosas por el mero hecho de pertenecer a la especie Homo sapiens, entonces le debemos al resto de los seres sintientes la expansión del principio de solidaridad intro e intergeneracional. 4.3. Base de una solidaridad interespecies. Además del género, la clase social y la raza, la especie a la que se pertenece también es un factor importante en la exposición a los riesgos ambientales. El futuro no será igual para todos y el de sus demás animales tiene un pronóstico desolador, al dejar de lado la inabarcable explotación a la que los sometemos de forma directa. La precarización de sus vidas también los lleva a tener que enfrentar un mayor riesgo ambiental frente a la contaminación, la deforestación, las inundaciones o los incendios forestales.
La vulnerabilidad de determinadas generaciones futuras a lo largo que vengo haciendo referencia en los sectores anteriores es ampliamente superada por lo de individuos que no pertenecen a la especie humana. La solidaridad puede ser entendida así como un valor indispensable para asegurar la continuidad de la vida en el planeta, bajo parámetros de justicia que no distingan arbitrariamente entre especies. González 2020. Sostiene Ursula Wolf que, si bien en las relaciones entre especies siempre existían limitaciones de moral y justicia, porque no podemos llegar a un acuerdo con otros animales sobre la distribución de los recursos del planeta, detrás de su bienestar no está la utopía de un mundo de felicidad general, sino solo la idea de poder evitar al menos aquel sufrimiento al que somos responsables. El paradigma de solidaridad interespecies desafía tal afirmación y sostiene que es posible reconocer deberes de equidad y justicia hacia individuos de otras especies, por ejemplo, sobre la distribución de territorios y sus recursos. Donaldson y Winkilika, 2018, proponen reconocer que todos los hábitats sin asentamientos humanos deberán ser considerados territorios soberanos de los animales silvestres que los habitan. Esto conlleva, por un lado, al deber de limitar la extensión de los asentamientos humanos para no seguir colonizando sus territorios y, por otro, que nuestra actividad extractiva en sus territorios debe evitarles todo daño directo y ser conducida en términos justos de cooperación entre iguales, reemplazando la extracción unilateral por el intercambio justo y reemplazando las prácticas ecológicamente destructivas por otras sustentables y mutuamente benéficas. Al pasar al derecho positivo, la reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 41, que reconoce a todos los habitantes de la República el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Si bien el término habitante que emplea la Constitución Nacional ha sido tradicionalmente interpretado como equivalente a un ser humano, es posible extenderlos a los demás animales siguiendo criterios morales que guíen la interpretación jurídica, como el principio de no discriminación injustificado, PZ 2017. La segunda parte del artículo citado dispone que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y al igual que el término habitante, generaciones futuras, aquí comprende exclusivamente a los individuos futuros de la especie humana. Sin embargo, esto constituye un caso de especismo antropocéntrico que debe ser abolido a fin de evitar que esta forma de discriminación continúe reproduciéndose hacia el futuro. El principio de solidaridad intra e intergeneracional podría, en consecuencia, concebirse como una cohesión entre la diversidad de individuos sintientes, presentes y futuros. Si bien esto implicaría la igualdad con los demás animales, no supone obviar o suprimir las diferencias que tenemos con ellos. De acuerdo a Peter Singer, el principio de igualdad de los seres humanos no es una descripción de una igualdad real, sino que es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los otros, es decir, con igual respeto y consideración. Sin embargo, la extensión de este principio no debe suponer la asimilación de los demás animales a los sistemas humanos, pues, como sostiene Anaí González, la tarea ética política no puede consistir en ampliar y volver más incluyente el proyecto humanista, dejando intacto el esquema jerárquico que extiende determinados privilegios, sino en establecer alianzas para contrarrestar los efectos del orden capitalista especista dominante. En síntesis, nuestro trabajo no debe limitarse a abogar por un mero extensionalismo, sino que debemos reconfigurar este principio con espíritu crítico, desde las nociones de interdependencia, ecodependencia y cuidado. En cuanto a su aplicación, Erika van Essen y Michael Allen proponen pensar la solidaridad interespecies como una relación y una práctica
Un primero se basa en el desarrollo de sentimientos de responsabilidad para los demás animales, a través de una comunicación interespecies que nos permita comprender sus necesidades e intereses. Sería posible así identificar su sufrimiento y reconocerlos como merecedores de consideración moral. Al citar a Donovan, tenemos obligaciones éticas hacia todas las criaturas con las que nos podemos comunicar y estamos éticamente obligados a prestar atención a esas comunicaciones. La segunda forma de la solidaridad la conciben como la práctica política de justificar esta responsabilidad por medio del debate público, en el entendido de que somos miembros privilegiados de una comunidad política interespecies que debe responsabilizarse por los grupos más vulnerables. Esto involucra una tarea difícil, ya que al mismo tiempo somos nosotros los opresores. Alineado con este argumento, Singer opina que nuestras actitudes actuales hacia esos seres se basan en una larga historia de prejuicios y discriminación arbitrario, y defiendo que no hay razón, salvo el deseo egoísta de mantener los privilegios del grupo explotador, para negarse a extender el principio básico de igualdad de consideración a los miembros de otras especies. Esto quiere decir que todo privilegio implica una discriminación injustificada y, si pretendemos comenzar al respecto de los demás animales, es necesario desprendernos de nuestros privilegios de especie. Por lo que, al seguir al principio de no discriminación hacia el futuro y con apoyo en las nociones antiespecistas y ecofeministas antes vistas, se pueden sentar las bases de una solidaridad intrageneracional, intergeneracional e interespecie. Como última reflexión, es menester no olvidar que el principio de solidaridad interespecies solo puede ser dirigido hacia los seres sintientes individualmente considerados y no a las especies a las que pertenezcan, tampoco a bosques, ríos, lagos, montañas o directamente a la naturaleza en su conjunto. Esto significa que dicha solidaridad no contempla a esas entidades como merecedores de respeto ni protección por sí mismas. A modo ilustrativo, pensemos en una determinada acción humana que amenace la existencia de un río. Ella solo es perjudicial para los seres sintientes que dependen de este y que se verán obligados a buscar una nueva fuente de agua dulce, bajo el riesgo de deshidratarse y, en el peor de los casos, morir. En cambio, los árboles que se sequen por la desaparición del río no van a padecer un perjuicio, a diferencia de quienes se alimentaban o se refugiaban en ellos. Al retomar las ideas de Reagan, solamente los sujetos de una vida, y no las especies, factores abióticas y los ecosistemas, poseen un valor inherente. Pero que no se malinterprete el planteo, lejos de restar importancia al cuidado del entorno, en principio de solidaridad ofrecido implicaría dejar de ver al hábitat de los seres sintientes como lugar deshabitados o tierra de nadie, al limitar la indiscriminada expansión de la frontera agroganadera y urbana y controlarse aún más la actividad extractivista, como la quema de pastizales que permite el avance de esa frontera, con el fin de disminuir la degradación ambiental en sus territorios. 5. Consideraciones finales. Los principios de solidaridad intra e intergeneracional han sido concebidos bajo una moral antropocéntrica. Por tal motivo, ellos se circunscriben exclusivamente a los seres humanos y velan en última instancia por la supervivencia de nuestra especie. Ergo, no tienen en consideración la situación que enfrentan los demás animales ante los riesgos ambientales, los cuales son principalmente de origen antrópico. Sin embargo, esto constituye una forma de discriminación injustificada que debe ser abolida a fin de evitar que continúe reproduciéndose hacia el futuro. Así, desde una visión ecofeminista y antiespecista, es necesario que aquellos principios tengan en cuenta el cuidado de los seres sintientes con quienes cohabitamos el planeta.
Bien. ¿Quién se anota para la primera devolución? Capaz que hay un par de cosillas que son medias larguillas, pero bienvenida a toda intervención, ¿eh? Mientras voy tomando agua. ¿Quién quiere hacer su primera intervención? ¿Quién va a romper el hielo? Ya nos vamos. Arranco yo si quieren. Dale, Fran, métele. Bueno, nada, está bueno el texto. Siento que hubo varias cosas que ya hemos hablado en otros encuentros, sobre todo las conexiones con los ecofeminismos, que es, yo pensaría, o por lo que estuvimos discutiendo, como tal vez el vínculo más cercano o con quien tendemos a trazar un puente más cercano con el antiespecismo, y este texto lo aborda directamente y está bueno en esa construcción para establecerlo, un poco por la dimensión territorial que tienen los ecofeminismos en general y que nos permiten alejarnos o distanciarnos críticamente de los veganismos hegemónicos, que son más bien desterritorializados o herederos de tradiciones europeas, o del norte global, mejor dicho. Bueno, no, igualmente como retoma críticamente a autores de esa tradición, como a Singer, que menciona al final. Pienso que, o a Reagan, es interesante pensarlo en el sentido de... la otra vez escuchaba a Dussel, Enrique Dussel, una entrevista a Enrique Dussel, falleció hace no mucho tiempo, pero un filósofo muy crítico de básicamente las visiones eurocentradas, pero que él sostenía que había que rescatar lo mejor que el pensamiento europeo tiene para darnos, siendo crítico de aquellas donde se mantienen figuras de opresión o visiones eurocéntricas o que no aplican para nuestros territorios. Siento que esta visión intergeneracional también apunta un poco hacia ahí, pensando que la solidaridad tiene que ser internacional en ese punto. Internacional implica también el norte global, con sus diferencias de responsabilidad, ¿no? Entonces pensar esa solidaridad intergeneracional, que necesariamente tiene que ser internacional por las implicancias de vivir en un mismo mundo cuyas consecuencias del antropoceno o capitaloceno son globales, es importante pensarlo en ese sentido también, no solo en nuestros territorios de Abya Yala, sino desde nuestros territorios de Abya Yala hacia todas las conexiones posibles, todas las alianzas posibles. Eso por ahora. Dale, buenísimo. ¿Quién se apunta?
Dale, José, tenés la palabra. Sí, hola, buenas noches. Quería preguntar algo porque yo esto del ecofeminismo no tengo tanto conocimiento. Así que me preguntaba, pues por la lectura se deja entender muy claro que el ecofeminismo es un movimiento muy importante en la lucha contra el antifascismo. Me preguntaba es que se puede pensar pues, digámoslo así, separar lo feminismo de lo ecológico o como está el ecofeminismo pensado desde una perspectiva tanto de reivindicación de la naturaleza como de la mujer, o también se podría hacer esa distinción. No sé qué opinarían. Dale, gracias. Bueno, ya está la pregunta formulada. ¿Quién quiere hacer su aporte, su intervención y decir algo sobre esto? Bueno, primero nada más para contestar, eh, de fijo el ecofeminismo más bien es como la integración de estos dos, ¿verdad? O sea, ecología y feminismo. Y es como decía el texto, es esta consideración de que nosotras las mujeres tenemos más consecuencias a nivel ambiental, eh, por nuestra situación de género, por así decirlo, o por vivir en un sistema patriarcal. Y a mí me parece muy interesante leyendo el texto como, ¿verdad?, esa necesidad de salirse de este sistema antropocentrista. Sobre todo, creo que era la lectura la semana pasada, no, o la segunda, que habla como de los derechos positivos, que no es, ¿verdad?, como los negativos, que es abstenerse de hacer cosas, sino más bien ver cuáles son las responsabilidades que algunas personas tenemos sobre otras y cómo, ¿verdad?, en este caso, tal vez, en el sentido de solidaridad, cómo estos derechos positivos pueden coexistir entre ellos, ¿verdad?, sin atropellarse, pero más allá de eso, darse cuenta que tal vez esas inquietudes más bien nacen de un sistema que, verdad, que nos oprime y todo, y creo que si fuéramos una sociedad más inclusiva, claramente no sé, habrían ciertas cosas como que tal vez sería más fácil hacer. Y no, pues eso es mi aporte. Dale, gracias, Vale. ¿Qué más? Nos quedan los últimos 15 minutitos. Nos vamos entonces, no tenemos mucho más aporte por hoy. Está Bueno, bien, sí. ah, ¿querés hablar, Vale? No, decía como que estaba bien. Bueno, yo me acordaba un poco hablando de lo que es el feminismo, el texto eh, de Abya Yala, cómo vinculaba, que en realidad cuestionaban llamarle madre tierra a la naturaleza, justamente porque hacían como esa comparación de que siempre la imagen, cuando se hablaba de madre tierra, bueno,
por ejemplo, en las difusiones de imágenes del mes de la Pachamama, siempre se la dibuja como una mujer. Entonces el texto en ese entonces planteaba el vínculo con las mujeres y cómo somos explotadas. Y un poco lo que me pasa con el texto, bueno, toca un montón de temas que sí venimos leyendo a lo largo del ciclo de este trimestre, pero me quedo con esto de que en un momento habla de que hay lenguajes en otras especies distintas al nuestro. Y a mí lo que me pasa es que creo que hay que dejar ser al otro en el mundo. No sé si necesitamos como intervenir absolutamente todo y querer saberlo todo. Y me pasa eso, que a veces es simplemente sentarse y escuchar el canto del pájaro, que no sabemos qué lenguaje es, pero que existe ese pájaro. Y creo que tenemos que empezar a convivir con esas otras voces. Y obviamente se da desde el lugar de respeto. Entonces, nada, siento eso, que necesitamos como aceptar al otro o a la otra persona que habita este mundo. Y coincido que en esto que planteaba de que sigue siendo una mirada antropocéntrica, hablar sobre solamente pensar, digamos, en las generaciones futuras en términos de la especie Homo sapiens. Pero bueno, creo que un poco es según cómo lo mire quién. O sea, yo, por ejemplo, si hago las cosas que hago en mi cotidiano y cuido los espacios o cuido por ahí los elementos que uso, para tratar de contaminar lo menos posible, porque nadie creo que está exento de eso, es pensando también en los animales. Entonces creo que hay quienes tratamos de cuidar el ambiente y el planeta, no con la mirada especista, sino por ahí más integral, y hay quienes no, bueno, que lo ven solamente desde el uso humano, y bueno, así estamos, ¿no? También el extractivismo en su esplendor. Y bueno, nada, me parece que el texto plantea básicamente en lo que estamos hoy en día, ¿no? Todos aquellos países más desarrollados, en nuestro caso acá en Argentina, viniendo a explotar los territorios de acá para llevarse las riquezas y cobrárnoslas más caras, digamos. Así que, bueno, pero bueno, es el fin del capitalismo en sí. Nada, creo que toca varios temas que como que tendríamos que pensar en cada uno para por ahí poder explayarnos un poco más. Pero bueno, ese es lo que tengo para aportar. Dale, gracias, Eli, tiene la palabra. Bueno, por supuesto, empiezo a hablar y no tengo una respuesta armada, cerrada, una idea cerrada, pero cuando hablaba Evelyn recién, me acordé, y bueno, en un momento del texto también, de cuando habla de la solidaridad interespecie, de cuando Mónica Gragnolini, que bueno, ella trabaja de Derrida, ¿no? Em, que bueno, tiene que ver con otra línea, pero me acordé del concepto de hospitalidad que trabaja, que está muy bueno, porque habla justamente de superar estas dicotomías entre hombres y animales y de permitir, ella dice, la venida del animal, una cosa así, escuchar la llamada del animal. Cuando Evelyn hablaba de sentarnos y tal vez escuchar las aves, bueno, escuchar esto también. Bueno, no sé, me hizo acordar a eso
me parecía bueno traerlo también porque se empieza a hablar desde muchos lugares. Esto es un pensamiento que, si bien Derrida, digamos, se lo pone, digamos, dentro de otra línea, que puede ser otro tipo de especismo. Sí. Me pareció que Fran quería decir algo. Me parecía bueno hacer la relación con esto porque tienen muchos puntos en común. Dale, gracias, Eli. Creo que el devenir animal, ¿a eso te referís? Sí, una parte nomás, porque ella en realidad cuando habla el devenir animal tiene que ver más también con lo que dice Deleuze, me parece, ¿no? Ella, me parece que en el punto cuando habla de la hospitalidad con el animal, agarra más la línea de Derrida. Eh, bueno, pero también podemos hacer la relación con eso. En realidad, bueno, por eso se pueden hacer la relación con muchos otros textos, aunque por ello haya conflictos, o tal vez se planteen conflictos. Antes dije otro tipo de especismo era de antiespecismo. Se planteen conflictos teóricos, me parece que tienen muchos puntos en común. Sí, sí, hay un montón de temas y puntos que pueden volver a releer que van a encontrar. Cita a Rita Segato, a Maristela Estampa, a Quique Viale, a Velasco Sesma, a Lisa Puleo. Todos tienen un montón de material y en todos hay matices diferentes. En un momento leímos sobre Velasco, leímos un texto, lo analizamos. De Rita Segato no hemos leído. Tiene unas recientes declaraciones que ella decía que se estaba arrepintiendo de la especie humana, ser parte, ¿no? Para mí, hago esta breve intervención, se nos termina el tiempo por hoy. El aporte más grande es esto, poder vincular el ecofeminismo con el antiespecismo, porque se está hablando de ecofeminismos o diferentes feminismos según los territorios, pero con esta mirada antiespecista, que la pregunta es muy valiosa para pensar en ese futuro, para pensar en el presente también y rescatar esto de cohabitantes en la biosfera que nos necesitamos y que necesitamos hacer equipo. Y es decirle también hacia otra edad que está destruyendo todo, che, aguanten, esperen que yo también estoy viviendo acá, sin caer en un antropocentrismo, bueno, como lo señala muy bien, que es un poco el argumento de otras miradas y otros pensamientos, ¿verdad? Que el antiespecismo también está para eso. Como venimos diciendo, el antiespecismo se tiene que involucrar en todo, y acá por eso esta autora, esta teórica, lo trae para que se salpique y se involucre con los ecofeminismos. Yo rescato bastante de eso, después tengo alguna diferencia o algunas citas que trae también sobre la sintiencia o Reagan, todo eso. Bueno, ese es otro debate, pero rescato esto valioso, por eso me parece importante leer este capítulo de este libro de compilatorio. No sé si alguien más quiere decir algo, nos quedan los últimos 4 minutitos y nos vamos cerrando.